El olor a lápices de cera, a pegamento y a esa inocencia infantil que impregna las aulas de primaria era mi perfume habitual. La calma reinaba en mi clase. Los niños se habían ido, dejando tras de sí un silencio pacífico, salpicado solo por el zumbido del proyector enfriándose. Yo estaba sentada en mi escritorio, revisando los dibujos que mis alumnos de segundo grado habían hecho ese día. El tema era mi familia en el día de la feria escolar. Sonreí al ver las figuras de palitos desproporcionadas, los soles sonrientes en las esquinas de cada página. Pero un dibujo me detuvo. Era de la pequeña Lucía. Había dibujado a su mamá, Verónica, con su melena rubia y su vestido impecable, como siempre. Pero no estaba de la mano de su papá. Estaba de la mano de un hombre alto con gafas, una figura que reconocí al instante, mi marido, Carlos. Y al lado, más pequeña, estaba yo, con el ceño fruncido. La pequeña Lucía, con la brutal honestidad de los 7 años, había dibujado lo que veía. Una anomalía en el universo ordenado de la escuela. Sentí un escalofrío. Aún no era una prueba, pero sí un presagio. Mi nombre es Sofía. Soy maestra de primaria. Mi mundo es un universo de 25 niños, cada uno con su propia galaxia de alegrías, miedos y mocos. Es un mundo que amo. Me he ganado la reputación de ser la profe Sofía, la maestra paciente y comprensiva a la que tanto los niños como los padres adoran. Esta reputación me ha otorgado un poder silencioso pero inmenso dentro de la comunidad escolar. Soy una figura de confianza, una autoridad moral incuestionable. Mi marido, Carlos, también tiene un rol estelar en este pequeño cosmos. Es el superpapá. El presidente no oficial del club de fans de sí mismo. Es el hombre que no solo asiste a cada reunión de padres, sino que las modera. El que no solo trae un pastel a la venta de dulces, sino que trae una torre de cupcakes orgánicos sin gluten con una decoración digna de un reality show de repostería. Conoce el nombre de cada niño, el trabajo de cada padre, y siempre tiene una anécdota encantadora o un chiste apropiado. Es carismático, involucrado y absolutamente adorado por el resto de los padres. Él no es solo un padre, interpreta el papel del padre perfecto, y el escenario de la escuela es su teatro favorito. Y luego está Verónica, la madre de Lucía. Es la mamá perfecta, la contraparte femenina de Carlos. Siempre impecable en la puerta del colegio, con ropa de diseñador y una sonrisa deslumbrante. Es la tesorera del comité de padres y la que siempre consigue las donaciones más generosas para la rifa escolar. Juntos, Carlos y Verónica son el dúo dinámico de la participación parental. Siempre voluntarios para las mismas comisiones, siempre liderando los proyectos más visibles. Son un gran equipo, solían decir los otros padres. Yo sonreía y asentía, pensando en lo afortunada que era de que mi marido fuera tan colaborador. ¡Qué ingenua! Su colaboración iba mucho más allá de organizar la tómbola. Las semanas previas a la gran feria escolar anual, la tensión en casa había aumentado, pero la disfracé de estrés organizativo. Carlos pasaba horas en su portátil, supuestamente, comparando precios de castillos hinchables y proveedores de perritos calientes. Una noche, mientras yo preparaba materiales para mi clase en la mesa del comedor, él estaba a mi lado, tecleando furiosamente. «Todo por los niños, ¿verdad, cariño?», dijo, sin apartar la vista de la pantalla. «Todo por los niños», respondí. Se levantó para atender una llamada. «Es sobre la logística del escenario», me dijo al salir de la habitación. Pero su ordenador portátil quedó abierto. Y en la pantalla, una ventana de una aplicación de mensajería que había olvidado minimizar. El nombre del chat era Comité Feria Escolar Lanzador de Serpentinas. Pero el último mensaje, de Verónica PTA, no tenía nada que ver con la logística. «No puedo esperar a nuestra reunión de planificación privada esta noche», emoticono cara guiñando. Mi corazón dio un vuelco. Con manos temblorosas, acerqué el portátil. Hice clic en el chat. Y el mundo ordenado y predecible de la profe Sofía se hizo añicos. No era solo un coqueteo. Era una crónica detallada de meses de engaño. Usaban la planificación de la feria como su coartada constante. Reunión para discutir el presupuesto de decoración, llamada para coordinar a los voluntarios de los juegos. Cada excusa era una tapadera para sus encuentros y se burlaban.
Se burlaban de los otros padres. Y se burlaban de mí. Carlos, Sofía está tan contenta de que esté tan involucrado este año. Cree que lo hago por nuestro hijo. Verónica PTA, eres terrible, emoticono caraguiñando. La pobre es tan dulce y predecible. Nunca sospecharía nada. Carlos, es la esposa perfecta para un hombre con mi agenda. Estable, respetada. La coartada perfecta. La coartada perfecta. No era su amor, no era su compañera. Era su coartada. El dolor fue agudo, pero fue rápidamente eclipsado por una ira fría y lúcida. La ira de una maestra cuyo estudiante más prometedor ha resultado ser un tramposo. No vi a un marido infiel y a una amiga traicionera. Vi a dos miembros de mi comunidad que habían roto las reglas más fundamentales del contrato social. Y entendí su motivación, no era amor, era ego. Era la emoción de un secreto compartido, la emoción de actuar en su propio drama privado en el escenario público de la escuela. Y como maestra, supe que mi deber era enseñarles una lección. Una lección sobre las consecuencias. No habría gritos. No habría un divorcio escandaloso. Eso sería un drama vulgar y yo estaba por encima de eso. Mi venganza no sería un acto de pasión, sino un acto de pedagogía. En los días siguientes, me convertí en una observadora silenciosa, una antropóloga estudiando a su tribu. Vi sus interacciones en la puerta del colegio, las miradas cómplices, los roces accidentales, de manos al pasarse un café, las sonrisas secretas mientras discutían públicamente sobre el color de los globos para la entrada. Estaban tan inmersos en su propia importancia, tan seguros en su engaño, que eran completamente ajenos a mi escrutinio. Analicé la dinámica del comité de padres. Entendí que su capital social se basaba en ser vistos como líderes eficientes, carismáticos y dispuestos. Su mayor miedo no era ser descubiertos en una infidelidad, sino ser vistos como incompetentes o, peor aún, como personas que rehuían el trabajo duro. La humillación pública era su kriptonita y el arma perfecta para administrar esa humillación era, por supuesto, la propia feria escolar. Su escenario de triunfo se convertiría en su prisión de mediocridad. Revisé la lista de tareas y comisiones de voluntarios para la feria. Comité de decoración, demasiado glamuroso, demasiado visible. Coordinación de la venta de pasteles, un puesto que solo atrae elogios. Supervisión de juegos, demasiado divertido. Mi mirada bajó hasta el final de la lista, a las tareas que nadie quería jamás, las que siempre se asignaban a regañadientes a los padres nuevos y despistados. Y allí estaba. En toda su gloriosa falta de atractivo. Coordinación de logística de estacionamiento y mantenimiento de sanitarios era perfecto. Poéticamente perfecto. No era un castigo cruel, era una responsabilidad necesaria. Era una tarea que requería una colaboración constante y estrecha durante todo el día, pero no en una oficina con aire acondicionado, sino en un aparcamiento polvoriento y en los pasillos de los baños de la escuela. Era un trabajo que los mantendría visibles para todos, pero no como líderes carismáticos, sino como dos personas estresadas con chalecos reflectantes y rollos de papel higiénico en las manos. Su romance secreto, forzado a la luz del día bajo las peores condiciones posibles, no parecería una pasión prohibida, sino una patética y sudorosa tarea comunitaria. La noche de la gran reunión de padres llegó. El salón de actos de la escuela estaba abarrotado. El aire vibraba con el murmullo de las conversaciones y el olor a café de termo. Carlos y Verónica estaban sentados en la segunda fila, en el centro de la acción, saludando a todos, riendo, listos para su momento estelar. Carlos me guiñó un ojo cuando entré. Le devolví la sonrisa más cálida y amorosa que pude fabricar. Me senté en la mesa principal, junto a la presidenta del comité de padres, como era mi costumbre. Mi presencia allí era una formalidad, un símbolo de la colaboración entre el profesorado y los padres. Sostenía un portapapeles con el orden del día, aunque me lo sabía de memoria. Y ahora, dijo la presidenta, tras una hora de discusiones sobre presupuestos, pasemos al punto más importante, la asignación de tareas para nuestra gran feria. Un silencio expectante se apoderó de la sala. Todos miraban a Carlos y a Verónica, esperando que, y como siempre, se ofrecieran para los puestos principales.
Necesitamos 2 coordinadores generales, comenzó la presidenta. Antes de que nadie pudiera hablar, levanté la mano con timidez. Marta, si me permites, dije con mi voz más dulce de profe Sofía. Todas las cabezas se giraron hacia mí. Carlos me miró con una sonrisa orgullosa, seguro de que iba a proponerlo a él para el rol de coordinador general. Tengo una humilde sugerencia, continué, mi sonrisa era un dechado de amabilidad. Este año, creo que deberíamos reconocer el increíble trabajo que hacen algunas personas en las tareas menos visibles, pero más esenciales. La sala murmuró en señal de acuerdo. Por eso, dije, haciendo una pausa dramática, me gustaría proponer a 2 de nuestros padres más dedicados y capaces, Carlos y Verónica, para que lideren un nuevo equipo de operaciones esenciales. Ellos serían los responsables de la logística del aparcamiento y del mantenimiento y abastecimiento de los sanitarios durante todo el día. Sé que es una tarea ingrata, pero si alguien puede convertir ese desafío en un éxito, son ellos. Un silencio atónito llenó la sala por un segundo. Y luego, alguien empezó a aplaudir. Y después otro. En 5 segundos, todo el salón de actos estaba ovacionando mi brillante y humilde propuesta. Miré a Carlos. Su sonrisa estaba congelada en su rostro, una mueca de horror paralizado. Miré a Verónica. Su rostro de porcelana se había quedado sin color. Estaban atrapados. Rechazar la propuesta después de esa ovación, después de mi conmovedor discurso sobre su capacidad, sería un suicidio social. Serían vistos como unos vagos que solo buscan el aplauso fácil. La presidenta del comité, encantada de haberse librado de la tarea de encontrar voluntarios para esos puestos, golpeó la mesa con su mazo. Una propuesta excelente, Sofía. Aprobada por aclamación. Carlos, Verónica, toda la escuela cuenta con vosotros. Me recliné en mi silla, mi rostro una máscara de serena satisfacción. La clase estaba a punto de empezar. Y la primera lección era sobre la diferencia entre la percepción pública y la sucia realidad. El viaje en coche de vuelta a casa después de la reunión fue una sinfonía de tensión no verbal. Carlos agarraba el volante con una fuerza desmedida, sus nudillos blancos destacando en la penumbra del coche. El aire era denso, cargado de las palabras furiosas que él anhelaba gritar pero que no podía formular. ¿Cómo podría? Yo había jugado mi carta maestra con la habilidad de un gran maestro de ajedrez, envolviendo mi venganza en las sedosas ropas del elogio y la admiración pública. Él estaba en jaque mate, y lo sabía. No puedo creer que me nominaras para eso, Sofía, dijo finalmente. Su voz era un siseo contenido, el sonido de un globo a punto de estallar. ¿Logística de aparcamiento y limpieza de baños? ¿A mí? Delante de todo el mundo. Parecía que me estabas haciendo un favor. Me giré para mirarlo, abriendo los ojos con una expresión de pura y dulce inocencia que había perfeccionado durante años de tratar con niños que intentaban mentir sobre quién había tirado la pintura. ¿Un favor? Claro que sí, cariño. Lo dije completamente en serio. Es la tarea más difícil, la más ingrata y por lo tanto, la más heroica. Pensé, ¿quién en toda esta comunidad tiene la capacidad de liderazgo, la gracia bajo presión y el respeto de todos para manejar algo tan caótico? Solo se me ocurrió tu nombre. Y Verónica es tan increíblemente organizada, sois el equipo de ensueño. Quería que todos vieran que no solo brilláis en las tareas glamurosas, sino que también sois los primeros en arremangarse en las trincheras. De verdad, creo que la gente os admira aún más ahora. Mi lógica era un muro de amabilidad impenetrable. Cada palabra era un cumplido que lo aprisionaba aún más. Se quedó en silencio, derrotado por mi implacable apoyo. Sus reuniones de planificación con Verónica se convirtieron en la antítesis de sus anteriores citas secretas. Los vi un día en una cafetería, sentados en una mesa grande con un mapa del aparcamiento de la escuela extendido entre ellos. Sus rostros eran máscaras de miseria. Si ponemos los conos aquí, bloqueamos la salida de emergencia, decía Verónica, su voz desprovista de cualquier calidez. Si no los ponemos, la gente aparcará sobre el césped del señor director, replicaba Carlos. Masajeándose las sienes, decidí hacer una aparición sorpresa. Me acerqué a su mesa con una sonrisa radiante. Chicos. ¡Qué dedicación!
Os vi desde lejos y quise traeros unos muffins para que recarguéis energía. ¿Vais a necesitarla? Ambos saltaron en sus asientos, sus rostros una mezcla de pánico y culpabilidad. Les dejé los muffins y me fui, saboreando la paranoia que acababa de sembrar. El día de la feria llegó, un sábado espectacularmente soleado, como si el universo mismo se hubiera puesto de acuerdo para iluminar su humillación. Se presentaron a primera hora, ya ataviados con sus chalecos de color amarillo fluorescente. Parecían dos canarios gigantes y muy tristes, despojados de su habitual plumaje de diseño. Su calvario comenzó a las 10 en punto. El aparcamiento se convirtió en el primer círculo del infierno. Padres en todoterrenos gigantescos ignoraban sus indicaciones, abuelos que aparcaban a la velocidad de la tectónica de placas, adolescentes que casi atropellan a Carlos mientras intentaban encontrar un sitio. El superpapá, acostumbrado a ser el centro de atención admirativa, ahora era el centro de un monumental atasco, recibiendo bocinazos y miradas de odio. «Señor Vargas, ese es mi sitio», le gritó una madre. «Usted debería estar organizando la tómbola, no dirigiendo el tráfico». Su estatus social, en lugar de ayudarle, se había convertido en un lastre. Mientras tanto, el deber de Verónica en los sanitarios comenzó con una emergencia que se convirtió en la comidilla de la feria. El dispensador de papel higiénico del baño principal de niñas se rompió. Verónica, con sus uñas de manicura francesa, tuvo que enfrentarse a un mecanismo de plástico barato mientras una cola de niñas de 7 años, con las piernas cruzadas, la miraba con una impaciencia brutalmente honesta. «Mamá, la señora del chaleco amarillo no sabe arreglar el papel», oyó decir a una de ellas. Yo, por mi parte, reinaba en mi propio paraíso, el puesto de arte y manualidades, convenientemente situado a la sombra de un gran roble con una vista panorámica del aparcamiento. Mientras los niños hacían felices monstruos de plastilina, yo recibía visitas de otros padres. «Sofía, qué maravilla de puesto», me dijo Marta, la presidenta del comité de padres, mientras me traía un café helado. «¿Y qué acierto tuviste con Carlos y Verónica? Míralos. Son unos héroes. Nadie más podría con ese caos». «Solo son personas muy dedicadas, Marta», respondí con una sonrisa humilde, mientras veía a mi marido tener una acalorada discusión con un hombre por una plaza de aparcamiento. A la hora de la comida, los vi reunidos para su descanso. Se escondían detrás del contenedor de basura, intentando comer unos sándwiches aplastados. Estaban sucios, sudorosos y completamente desmoralizados. «Hueles a desinfectante de pino», le dijo Carlos a Verónica con desdén. «Y tú hueles a gases de escape y a desesperación», replicó ella. Su romance secreto se había marchitado, reemplazado por la cruda y maloliente realidad de las tareas compartidas. Para añadir más leña al fuego, a media tarde se perdió un niño. El anuncio sonó por los altavoces, indicando que el punto de encuentro para niños perdidos era, por supuesto, el puesto de control de operaciones, es decir, la mesita plegable de Carlos y Verónica junto a la entrada del aparcamiento. Así que, además de todo lo demás, tuvieron que consolar a un niño de 5 años llorando a moco tendido y lidiar con su madre histérica, todo ello bajo la atenta mirada de docenas de padres. Al final del día, eran la viva imagen de la derrota. En la breve reunión de agradecimiento, recibieron una ronda de aplausos especial. No fue un aplauso de admiración, sino de compasión. Un aplauso que decía gracias por haber hecho el trabajo sucio para que nosotros pudiéramos disfrutar. El elogio fue, como yo esperaba, el insulto final. Carlos llegó a casa mucho más tarde de lo habitual, con un andar pesado y arrastrando los pies como si cada paso requiriera un esfuerzo descomunal. La energía que solía irradiar se había evaporado, dejando tras de sí solo un cansancio palpable. Se dirigió directamente al baño, donde el sonido del agua corriendo llenó brevemente el silencio de la casa, un intento fugaz de lavar el día. Al salir, ya vestido con ropa cómoda, se desplomó sin ceremonias en el sofá, hundido en los cojines como si buscaran consuelo en su abrazo. El superpapá, aquel hombre que siempre parecía tenerlo todo bajo control, que podía manejar cualquier situación con una sonrisa y una palabra de aliento, había sido reducido a un hombre agotado, vaciado de su vitalidad característica. Observé cómo la máscara que siempre portaba se desvanecía, revelando la vulnerabilidad que tanto se esforzaba por ocultar. El silencio en la casa era denso, opresivo,
como una niebla que envolvía cada rincón, sofocando cualquier intento de conversación. Se podía sentir la tensión en el aire, una carga invisible que pesaba sobre ambos. Me senté a su lado, manteniendo una distancia prudente, respetando su espacio, pero también dejando claro que estaba allí. No había ira en mí, ni resentimiento, ni siquiera un atisbo de frustración. Solo una calma inmensa, una serenidad que nacía de la aceptación, la calma de una lección bien enseñada, una comprensión profunda de la situación. Esa calma era, en sí misma, una declaración. He estado pensando mucho, Carlos, empecé, mi voz era suave, casi un susurro, pero firme, decidida. Quería que cada palabra llegara a él sin estridencias, que penetrara la barrera de su agotamiento. Sobre las imágenes que proyectamos al mundo. El padre perfecto, siempre presente, siempre dispuesto, la maestra perfecta, inspiradora y dedicada, el matrimonio perfecto, un modelo de felicidad y armonía. Es un trabajo a tiempo completo, ¿verdad? Un empleo exigente que consume todas tus energías. Mantener el escenario impecable. Asegurarse de que el público vea solo lo que queremos que vea, la fachada cuidadosamente construida. Él no respondió, ni siquiera me miró. Continuaba mirando al frente, con la vista fija en la pantalla apagada del televisor, como si buscara respuestas en su reflejo oscuro. Quizás se veía a sí mismo, la imagen que había creado, confrontada con la realidad de su agotamiento. Debe ser especialmente agotador, continué, manteniendo el mismo tono suave y mesurado, cuando los actores principales, aquellos que deberían estar siguiendo el mismo guión, tienen su propio guión secreto. Cuando están improvisando una obra completamente diferente detrás del telón, urdiendo sus propios planes, siguiendo sus propios deseos, sin tener en cuenta el espectáculo que estamos tratando de montar. Finalmente, levantó la vista y me miró. Sus ojos, antes llenos de determinación y confianza, ahora reflejaban una mezcla de cansancio y resignación. Y por primera vez vi que lo entendía. Entendía que yo lo sabía todo. Que sus secretos no eran tan secretos, que sus mentiras no eran tan convincentes. No había sorpresa en su mirada, ni ira, ni negación. Solo la profunda y hueca resonancia de haber sido superado en su propio juego. La amarga constatación de que sus esfuerzos habían sido en vano. Creo que nuestro proyecto ha llegado a su fin, dije, levantándome del sofá con una sensación de alivio que me invadió por completo. El espectáculo se ha acabado. La función ha concluido. Y el público se ha ido a casa, buscando nuevas formas de entretenimiento. Asintió lentamente, una única y leve inclinación de cabeza, casi imperceptible. Fue su rendición silenciosa, su aceptación tácita de la derrota. No necesité un divorcio escandaloso, ni una confrontación de gritos, ni reproches airados. Su castigo fue mucho más sutil y mucho más cruel. Le había obligado a vivir, aunque solo fuera por un día, la vida de un hombre común, despojado de su máscara, confrontado con su propia vulnerabilidad. Y para un narcisista como él, obsesionado con la imagen y la admiración, no había peor infierno imaginable.